15 años en la parte asistencial, administrativa, y tengo aproximadamente 10 años de experiencia en la parte de docencia. Vamos a iniciar. Necesito que por favor todos estén atentos, si hay preguntas en el transcurso de la presentación, la vamos a ir haciendo. Levantan la manito, igual creo que tengo un monitor que me va a colaborar, que creo que es Esteban, entonces vamos a estar muy atentos. Cualquier pregunta, duda que tengan, la vamos haciendo de una vez, por favor. Voy a iniciar la presentación de las diapositivas. ¿Todos están viendo las diapositivas? ¿Se están viendo? Listo. Bueno, el módulo 3, iniciamos con la clase 1. Este módulo nos habla acerca de los procedimientos intrahospitalarios y los registros clínicos. En la clase número 1 vamos a abordar un tema muy bonito que es la administración de medicamentos con sus técnicas de aplicación. Entonces, abordamos este tema. Señor. Buenas noches para todos. Muchas gracias por estar aquí. Profe, no estamos viendo la presentación. Qué pena interrumpirte. No, tranquilo. De una vez mejor porque así podemos solucionar. Pantalla no. Ahí la están viendo. Listo, profe, sí, ahora sí lo estamos ¿Listo? viendo. Perfecto. Listo, muchas gracias. Dale. Bueno, entonces, listo. Vamos a tener presente que el acceso a este módulo en la plataforma va a estar habilitado a partir del miércoles 8 de octubre. Es una indicación que quiero darles al inicio. Está habilitado este módulo en la plataforma a partir del miércoles 8 de octubre para que ustedes pues lo tengan presente. Como les explicaba, vamos a dar inicio al módulo 3. La clase número 1 nos habla de un tema muy bonito que es la administración de medicamentos. ¿Qué importancia tiene este módulo como profesionales en auxiliar de enfermería? Nos aporta como ese amplio conocimiento, podemos abordar ya más hacia la precisión, hacia la seguridad ética, la administración correcta de los medicamentos. Nos aborda también un nivel más técnico y profesional. Ya estamos hablando de una parte asistencial, de una parte clínica. Ya vamos a llegar a un espacio donde podemos aportar y poner en práctica nuestros conocimientos, como lo es una administración de medicamentos. Es algo muy importante que ejercemos en la parte de enfermería, tanto profesionales de enfermería como auxiliares de enfermería. Esto se trabaja en conjunto, en engranaje, las dos partes, el profesional con el auxiliar. El rol que maneja el auxiliar en una parte intrahospitalaria es una cadena importante, va ligado a la atención hacia el paciente y es la responsabilidad de ese profesional en salud esta administración de medicamentos. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta que aquí prima mucho la seguridad del paciente, ¿cierto? Tenemos que si nosotros administramos un medicamento de forma errónea, vamos a poner en riesgo la vida de ese paciente. Si nosotros administramos un medicamento por la vía incorrecta, es decir, el médico nos ordenó aplicar intramuscular y la aplicamos endovenosa, que ya vamos a abordar todos estos temas, estamos poniendo en riesgo la vida de ese paciente. Entonces, si nosotros no hacemos este tipo de procedimientos de forma segura, aplicando unos correctos para la administración de medicamentos, vamos a poner en riesgo la vida del paciente. Y recordemos que no es solo administrar un medicamento,
No es solo cumplir una orden médica. Aquí estamos jugando con una vida. Y esto va mucho en nuestra ética profesional, en nuestro hacer diario como miembros de un equipo de salud, ¿sí? Que sabemos que un equipo de salud, todo en el área asistencial, administrativa, es un engranaje. Médicos, enfermeras, auxiliares, hasta la niña del aseo tiene mucho que ver en todo este engranaje del área asistencial o administrativa como personal de salud. Entonces, quiero compartirles a nivel de experiencias que he tenido de pronto en administración de medicamentos a raíz del área asistencial, es que si nosotros cometemos un error mínimo, como una dosis incorrecta, una vía incorrecta, un medicamento incorrecto, algo muy importante también es no tener en cuenta las alergias del paciente, que ya lo vamos a abordar. Tenemos una carga, por así decirlo, encima a raíz de que cometimos un error. El error se cometió y esto se llama eventos adversos. Ellos no pueden pasar. ¿Listo? Entonces es muy importante abordar este módulo de administración de medicamentos teniendo en cuenta estos. Son principios éticos como auxiliares de enfermería. ¿Listo? Algo muy importante es que nosotros, como personal de salud que ejecutamos procedimientos vitales y garantizamos el cuidado de esa persona, lo debemos hacer con 3 principios fundamentales, que debe ser seguro, humano y eficaz. ¿Listo? Si nosotros tenemos un procedimiento seguro, es un principio fundamental porque revisamos primero todo antes de. Humano, recordemos que son seres humanos que le estamos brindando un servicio que en algún momento de pronto, por todo el transcurso de la vida, podemos estar como pacientes también, ¿cierto? Y necesitamos que como nosotros brindamos esa atención, también nos brinden a nosotros ese tipo de atención. Y eficaz, si el médico nos dice, esta administración es para hacerla en el momento, no nos vamos a poner a hacer otras cosas porque es vital que ese medicamento se aplique o se administre en ese momento. ¿Listo? El cuidado seguro del paciente comienza con el conocimiento profundo de cada procedimiento. Si nosotros no tenemos el conocimiento profundo, no podemos hacer un cuidado seguro a este paciente. Entonces, es muy importante abordar este módulo desde esos principios: seguro, humanizado y eficaz. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Me están escuchando? ¿Estamos viendo las diapositivas? Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase del día de hoy? Es que nosotros podamos aplicar esos principios en la administración segura de medicamentos, ¿cierto? Si nosotros podemos aplicar en el área asistencial, en el área clínica, estos principios, podemos tener una administración segura. Debemos seleccionar de manera correcta las jeringas, las agujas, el volumen según la administración, ¿verdad? Si nosotros aplicamos los correctos para administrar medicamentos, alistamos nuestro equipo necesario, todo lo que necesitamos para ir a administrar un medicamento, pues podemos hacer un logro, podemos llegar a administrar de forma correcta y tener una vida segura. Reconocer técnicas adecuadas, entonces esto también lo vamos a abordar. ¿Cuáles son las vías de administración de medicamentos? Recordemos que la vía oral, la vía intramuscular, la vía subcutánea, vía endovenosa y la vía intradérmica. Le voy a abordar cada una de ellas para pues tener más claro todo este conocimiento de las técnicas. Cumplir con los estándares de bioseguridad. Esto es muy importante tanto para nosotros como personal de salud como para el paciente.
¿Qué pasa? Yo tengo que tener bioseguridad conmigo. Entonces, ¿qué es? Tengo tapabocas, tengo monogafas dependiendo de la vía que voy a utilizar, tengo guantes, utilizo el lavado de manos, realizo el lavado de manos antes y después del procedimiento. Estos son estándares de bioseguridad tanto conmigo como personal de salud, como para con ese paciente al que vamos a atender. Y algo muy importante que es a nivel clínico asistencial es que todo lo que haga el personal de enfermería, tanto profesional como técnico, deben registrar en la historia clínica cada procedimiento que se realizó. Es muy importante que el registro quede en la historia clínica de cada paciente. Esto no puede saltarse, porque esta es como nuestra hoja de vida, nuestro quehacer diario. No es solo hacer las cosas, no significa solamente administrar un medicamento, no es aplicarlo por aplicarlo, ¿listo? Entonces es muy importante el registro clínico. Y el uso de los 10 correctos, que se los he hablado desde el inicio, que es muy importante tenerlos en cuenta, saber cuáles son y aplicarlos. La administración de medicamentos es una de las funciones más frecuentes en un área asistencial. Este es el manejo desde que ingresamos a un turno hasta que salimos. Administramos medicamentos, estamos pendientes del paciente y de mayor responsabilidad en nuestra labor. Tenemos mayor responsabilidad en cuestión de administrar un medicamento. Siempre debe realizarse bajo una orden médica. Nunca debemos administrar un medicamento si no tenemos una orden médica por escrito, no de forma verbal, porque el paciente, el médico, perdón, después nos puede decir, yo no di esa orden, ¿dónde está por escrito? Y también debe ser supervisada por un profesional. Siempre, si tenemos dudas, si de pronto no tenemos la práctica para administrar ciertos medicamentos por ciertas vías, entonces la supervisión de un profesional es lo indispensable para poderlo hacer de la mejor forma. Y la ejecución, correcta de esta administración está en nuestras manos. Es muy sencillo, la administración correcta de medicamentos está en nuestras manos. Y ahí es donde vamos de pronto a las vías endovenosas. Si yo no estoy seguro, si yo no estoy de forma, tengo correctos mis conocimientos, no lo hagamos, porque por ejemplo una vía endovenosa es de difícil acceso. Y lo otro que también es como un estándar que manejamos a nivel asistencial, es que si yo intento 3 veces realizar la canalización o el acceso a la vía endovenosa y no lo puedo hacer, no sigo insistiendo, pido ayuda. Es algo muy importante a nivel asistencial. Yo debo pedir ayuda y no seguir pinchando y pinchando o punzando al paciente, porque no nos gustaría, y es muy común en los niños, ¿verdad? En los niños, por ejemplo, en un área de pediatría, en un área de urgencias, es muy común que el acceso venoso de estos niños sea difícil. En los niños es más común. Sea difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Punzamos 3 veces. Si no tuvimos acceso a la red venosa para canalizar a este paciente, solicitamos ayuda. Es muy importante solicitar ayuda y no seguir punzando. Administrar un medicamento no significa simplemente aplicarlo, es un proceso de confianza y verificación. Ahí es donde voy también. Si yo tengo confianza en mis conocimientos, puedo hacer un proceso correcto, ¿verdad? Tenemos que preparar de forma segura el fármaco, los medicamentos, leer muy bien las etiquetas de estos medicamentos y luego sí administrar, tener los 10 correctos y llegar a hacer una administración de medicamentos efectiva
correcta y sin causarle daño a nuestro paciente. Muy importante todos estos puntos que les estoy diciendo antes de abordar los temas más técnicos para el área de clínica y el área de práctica. Esta administración de medicamentos es una acción central del auxiliar de enfermería en el equipo de salud. Como les dije hace un momento, desde que iniciamos nuestro turno asistencial clínico, todo el abordaje, todo el tiempo de mi área, de mi turno, estamos en constante administración de medicamentos que requiere precisión y conocimiento. Implica conocimiento técnico, habilidad práctica, aquí es donde voy, que si no tenemos esa habilidad para un acceso venoso, y casi siempre en un área a nivel de mis experiencias, en un área de hospitalización, pediatría, urgencias, hay alguien que tiene mayor habilidad, ¿sí? Entonces, es simplemente decir, no pude, no fui capaz, no tuve el acceso venoso, que ocurre más con estos accesos venosos, y vamos a la persona que tiene esa habilidad, ¿listo? Y vamos adquiriéndola. No es que siempre estemos diciéndole a la persona que tiene esa habilidad, sino debemos adquirir esta práctica y esta habilidad para los accesos venosos. Y un compromiso ético profesional, ya se los había dicho, esto en el área de salud. Todo el personal que labora en el área de salud necesita y se rige bajo la ética profesional. Es muy importante manejar las cosas con ética y saber que lo que estamos atendiendo y a quien estamos tratando es un ser humano. Debe realizarse siempre bajo una orden médica, bajo una supervisión del profesional de enfermería. Ya se los había dicho, es muy importante tener una orden médica, no podemos administrar medicamentos sin orden médica. Cada paso del proceso puede prevenir o causar un evento adverso en el paciente. Abordamos que si yo aplico un medicamento incorrecto, vía incorrecta, el paciente tiene una alergia, estamos generando un evento adverso en el paciente. Y esto nos puede llevar a que esta administración se convierta en un riesgo mayor que la enfermedad por la cual el paciente acudió a un servicio asistencial o clínico. Podemos causar hasta la muerte en un paciente. Un paciente, por ejemplo, pongo un ejemplo, un paciente que es alérgico a la dipirona. Llegó el paciente con dolor de cabeza, cefalea intensa, con zumbido en los oídos, con vómito o emesis. Llegó este paciente al área de urgencias, el médico simplemente dijo, esto es una migraña, ¿cierto? Vamos a aplicarle una dipirona, se puede aplicar endovenosa o intramuscular duele mucho, entonces nos vamos a endovenosa, diluida. El médico da la orden, pero omitió como personal médico preguntar las alergias, porque puede ocurrir ese error desde ese inicio de la atención médica, ¿verdad? Si el médico omite preguntarle, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Qué hacemos nosotros? Vemos que en el historial no tiene si es alérgico, ¿cierto? En las áreas asistenciales les ponen ahora unas manillas con colores, se identifican según su alergia o tiene una manilla y dice alérgico a qué. De pronto en el área hospitalaria tenemos en donde está marcado con el nombre del paciente, la edad, también tenemos marcado que es alérgico. Pero este paciente no llegó de urgencias, ¿verdad? Y el médico omitió, de pronto por tanta carga laboral, de pronto porque ya está terminando el turno. Y nosotros seguimos la secuencia de omitir esta pregunta de hacerle al paciente y decirle, ¿es alérgico a algún medicamento? ¿Cierto? Estoy poniendo este ejemplo que va desde el personal médico y nosotros lo administramos. Y ese está entre los 10 correctos. Nosotros administramos el medicamento y el paciente era alérgico a la dipirona. Entonces es muy importante, causamos paro cardiorrespiratorio, causamos en algunas oportunidades hasta la muerte.
Entonces, mire, tan importante y tan sencillo es hacer una pregunta antes de administrar. ¿Es alérgico a algún medicamento? Me voy al otro extremo o al otro ejemplo. El médico le preguntó, ¿cierto? Lo tiene registrado, pero nosotros no verificamos en la historia clínica, ni le preguntamos al paciente. Nos vamos al otro extremo. Pero el médico va a decir, él estaba etiquetado, él tenía su alergia en el registro, él tiene todo marcado para que usted no hubiese omitido esta alergia en el paciente. Entonces, mire algo tan sencillo como nos puede llevar a convertirle en hacerle un riesgo al paciente a llevar hasta la enfermedad. Preguntas hasta el momento. Bueno, vemos que todo vamos quedando claros, vamos a entrar ya a la parte de como más en contexto, ¿cierto? Quise hacer como este abrebocas, como esto de todo para mirar la parte profesional, ética, y que no estamos tratando un objeto, estamos tratando un ser humano. Esto es muy importante, mire, son los principios de seguridad en la administración de medicamentos. Si yo tengo estos principios en mi cabecita, son 10, y los pongo en práctica cada vez que voy a administrar un medicamento, créanme que nunca va a haber un error. ¿Listo? Nunca va a haber un error. ¿Yo qué tengo que hacer como primera instancia? Bueno, ¿me voy a dónde? Voy a mirar el paciente correcto. Algo muy importante en el área asistencial a raíz de la experiencia es que el paciente no es el paciente de la habitación 3A. El paciente se identifica por su nombre y apellido completo. Es muy importante tener en mi historia clínica, listo, es el paciente Perendejo, Perendecito, Pérez, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo, mi nombre, Lady Diana Navarro Celis. ¿Listo? Este paciente está en la habitación 502A. Sabemos que nos vamos a dirigir ¿a dónde? Administrar el medicamento al paciente Lady Diana Navarro Celis en la habitación 502A. ¿Listo? Es el primer principio, paciente correcto. Esto también, cuando nosotros llegamos a la habitación 502A, yo tengo que identificar el paciente con su nombre completo y apellidos completos. Yo no le voy a decir Lady Navarro, porque resulta que puede haber en la 502B, puede haber una paciente que se llama Lady Naranjo. Y la paciente dice, sí, soy yo. La paciente Lady Navarro en su momento no escuchó, no entendió, pero la paciente Lady Naranjo dijo, soy yo. Entonces, y esto también ocurre cuando llamamos a un paciente a una consulta. Llamamos al paciente Lady Naranjo y se entra Lady Navarro. Entonces, vean lo importante que es llamar al paciente por sus 2 nombres si lo tiene y sus 2 apellidos. Así identificamos el paciente. Bueno, es muy importante tener en cuenta este primer principio, correcto, que es tener identificado el paciente. Ahora nos vamos a la dosis correcta. La dosis correcta tenemos la fórmula médica, ¿cierto? Donde el médico nos dice, se debe administrar 5 cc de diclofenaco. Se me ocurre en este momento. 5 cc de diclofenaco. Entonces yo ya sé que la dosis son 5 cc. ¿Listo? Tenemos identificada la dosis. En algunas ocasiones, ¿qué ocurre? Los médicos se confunden. Entonces, si yo tengo dudas en que, doctor, 5 cc de diclofenaco y la paciente tiene leve dolor de cabeza, ¿sería que el médico se equivocó? ¿Sería que serán 3 cc de diclofenaco? Entonces, si dudo, yo voy y le pregunto nuevamente, le digo, doctor,
A la paciente Lady Diana Navarro le ordenó 5 cc de diclofenaco para aplicar ahora. ¿Es correcta la dosis, doctor? Entonces él me va a decir, ay, no, no es correcta, perdón, son 3 cc. Entonces, doctor, por favor, corrija. Esto también es muy importante y se ve en el área asistencial. Cuando ya tenemos cancha, ya tenemos experiencia en el área asistencial, podemos decir, no, venga, la dosis está muy elevada. No, venga, el doctor de pronto se equivocó. Dudo mucho en que la dosis esté correcta. Yo tengo que saber cómo le pregunto al médico, ¿cierto? Mire, yo cómo le pregunté, doctora, la paciente fulanita de tal, su indicación fue aplicar 5 cc de diclofenaco. ¿Es correcta la dosis, doctor? Yo no le estoy diciendo, doctor, no serían mejor 3. Doctor, eso le quedó mal, quedó incorrecto. Le estoy volviendo a preguntar que si es correcta y él ya me dice es correcta o en realidad se equivocó y me dice no, venga, esa no es la dosis correcta. Ojo también porque nosotros no podemos, teniendo ya la experiencia, ir sobre encima de una orden médica. Nosotros solamente le estamos preguntando si es correcta. ¿Listo? La hora correcta, entonces él dice administrémosla cada 8 horas, administrémosla cada 6 horas, él dice administrémosla ahora, ¿listo? Es que ingresó por el servicio de urgencias y vamos a administrarle. Él me dice administrar una cada 24 horas, una día me dice una cada 12 horas. Es muy importante saber que la hora sea correcta. Respuestas correctas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el paciente es el correcto, ¿cierto? Nos debemos preguntar, nos debemos decir, el paciente es el correcto. La dosis es correcta porque ya hicimos una verificación, ya salimos de dudas si es el caso. Y la hora es correcta. Todo lo tenemos correcto hasta el momento. Bueno, medicamento correcto, vía correcta. Es muy importante tener que si el medicamento es diclofenaco, es un medicamento sencillo, no es compuesto. Tenemos que verificamos la ampolla, luego nos vamos a la vía correcta. El doctor la ordenó intramuscular, el doctor la ordenó endovenosa, la ordenó subcutánea. ¿Listo? Entonces tenemos paciente, dosis, medicamento, vía, hora correcta. ¿Listo? Tenemos todo y esto, ¿de dónde lo extraemos? De la orden médica. Por eso es muy importante y como lo decía atrás, si no tenemos una orden médica no podemos llegar a administrar un medicamento. Nos vamos a administrar el medicamento cuando ya tenemos todas nuestras respuestas correctas, ¿cierto? Y luego de administrar el medicamento, tenemos un registro correcto. Recuerden que atrás les dije que es muy importante registrar todo lo que hacemos. El personal de enfermería se basa mucho en sus notas administrativas, en sus notas de enfermería. Debemos registrar todo. Al paciente se le administró, qué se le administró, por qué vía, qué dosis, a qué hora, ¿cierto? Es muy importante. En el momento que yo esté administrando el medicamento, ¿qué debemos hacer? Educar. ¿Qué es educación correcta? Señora Lady Diana Navarro, Celis, buenas tardes. Vengo a administrarle en este momento el medicamento ordenado por el médico. Mi nombre es Sofía Pérez, soy la auxiliar de enfermería que voy a administrarle el medicamento. Por favor, se acuesta dependiendo de la vía que vamos a utilizar, boca abajo, lateral, se sienta semisentado si va a administrar un medicamento oral, ¿cierto? Vamos a permanecer quieticos, por favor. Eso es llegar de forma amena al paciente. No vamos a llegar a administrar sin presentarnos, sin llamarlo por su nombre, sin decirle qué le voy a administrar, para qué es el medicamento. El doctor lo ordenó para el dolor, el doctor le ordenó para el vómito. Es muy importante esto. Cuando yo esté con el paciente, le pregunto, ¿es alérgico a algún medicamento? Recuerden que les dije que en algunos hospitales, clínicas, tienen unas manillas que identifican que el paciente es alérgico. En algunos, ojo, puede que yo esté en el hospital del pueblo
donde todavía no están aplicadas las manillas. Un ejemplo, tienen un letrero en la parte de la cama o en la parte de la pared donde está ubicado el paciente, donde nos está mostrando la alergia. Entonces yo verifico de forma visual su manilla, su identificación en el letrero y le pregunto aún así al paciente. Obviamente si está consciente el paciente. Le pregunto, ¿es alérgico a algún medicamento? Los pacientes que tienen alergia a medicamentos, ellos responden y saben a qué medicamentos son alérgicos. Son muy pocos los que no. Ay, sí, pero es que no me acuerdo el medicamento, no sé, me parece que es este, pero en su gran mayoría tienen las alergias y ellos dicen qué medicamento son alérgicos. Y la fecha de vencimiento del medicamento. Yo no puedo administrar un medicamento vencido. Esto lo estoy verificando cuando esté alistando todo en mi equipo para dirigirme a la aplicación del medicamento del paciente. Verifico el nombre de la ampolla que esté bien el medicamento y verifico fecha de vencimiento. ¿Alguna pregunta al momento? Bueno, vamos a pasar a hacer unas pequeñas preguntas. Quien quiera participar, quien quiera tomar la palabra. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué voy a preguntar? ¿Quién me regala un correcto? ¿Quién me puede decir de los 10 correctos uno y de manera breve me lo explica, por favor? Sergio. Jefe, buenas tardes, noches. Bueno, Buenas pues noches. uno de los principales correctos es que sea el medicamento correcto. Pues ya que, pues digamos que se puede presentar que por algún error se suministre un medicamento que no es y pues pueda agravar la condición del paciente. Gracias, Sergio. Sí, señor. Uno de estos correctos es el medicamento correcto. Una cosita que voy a anexar, adicionar, es que hay muchas ampollas parecidas, ¿sí? Que tienen el mismo color, que son del mismo tamaño. No nos confiemos por ese parecido de las ampollas. Leamos el nombre correcto del medicamento y de paso le miramos la fecha de vencimiento. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más con otro correcto? Recordemos que son 10 correctos y son fáciles de aprender, fáciles de tener como una secuencia. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis, vía, hora correcta, el registro en la historia clínica correcta. La respuesta, nosotros nos vamos diciendo, bueno, vamos con todos estos puntos, todo esto está bien, está correcto, la educación correcta que le brindamos al paciente, la verificación de alergias con el paciente y las fechas de vencimiento. Cada de estos correctos se deben cumplir sin excepción. Si nosotros seguimos estos 10 pasos sencillos, no vamos a cometer ningún evento adverso. Un error tan simple como no verificar alergias puede desencadenar una reacción grave, ya les había comentado. O registrar de forma incompleta puede quitar como esa trazabilidad que deban llevar mis compañeros. Por ejemplo, yo registré en mi nota de enfermería que administré 10, vámonos con 12 C de diclofenaco, seguimos con el diclofenaco, y resulta que eran 5 cc. Y la auxiliar de enfermería que recibió el turno se va a mis notas, no hay una trazabilidad, la orden médica con mis notas de enfermería. ¿Listo? Este registro y este proceso, recordemos que los registros de la historia clínica está regulada por la resolución 3100 de 2019.
Mire que nosotros como profesionales y personal de salud nos rigen muchas resoluciones, muchas leyes, y lo que nosotros realicemos lo debemos registrar de forma correcta en unas notas de enfermería o en una historia clínica. ¿Qué nos dice esta resolución? Que nos exige que estos registros sean completos, legibles y oportunos. Ahora pues casi todo está sistematizado, la parte legible, pero podemos llegar a un área donde todavía se usen las notas de manera escrita, manual. Entonces, ¿qué nos dice legible? Pues que se puedan entender estas palabras que estamos plasmando en las notas de enfermería, ¿verdad? Listo. Ahora nos vamos a otro tema muy importante, que es toda la parte, y me dicen por favor si estamos viendo la pantalla. De los pasos seguros, ya habíamos hablado, identificar la orden médica, identificar al paciente, revisar antecedentes. ¿Estamos viendo la presentación? Preparar el medicamento con técnica séptica, la administración según la vía indicada. Son cositas sencillas, se ven sencillas, pero tenemos que ir al detalle de cada punto. El procedimiento, observar la respuesta del paciente. Ojo con esto, es muy importante que yo llegue a la habitación del paciente, me presente, le administre, le verifico, me quedo un momento con el paciente mirando la reacción que tuvo después de la administración del medicamento. No podemos de una vez dar la vuelta y continuar. ¿Listo? Muy importante esta parte de las jeringas. Tenemos unas jeringas para dosis pequeñas, para dosis de 3 cc o 3 ml, de 5 a 10, de 20 a 50. También tenemos una de 60 que casi no se usa. Tengo una imagen de las jeringas con sus tamaños. Esta pequeñita de capuchón naranja es de 1 ml, se utilizan más que todo para las intradérmicas y las aplicaciones de insulina. Tenemos de 60, de 50, de 20, de 3, de 5, de 10. Es la capacidad, el volumen que vamos a administrar. Es muy importante conocer las partes de una jeringa. Entonces tenemos el capuchón, la aguja, el pivote o cono, el pistón de hule, que es del color negrito que traen todas las jeringas, que nos da como esa presión al extraer un medicamento de la ampolla, el tubo o cilindro, que es donde viene marcado el volumen de cada jeringa, la capacidad del volumen de cada una, el émbolo y el apoyo que tenemos para administrar el medicamento. Estas son las partes de una jeringa y es muy importante saber dónde está el émbolo, cuál es el capuchón, la aguja. ¿Listo? Y acá tenemos que dependiendo de cada calibre tiene una identificación con color, cada calibre de cada aguja. Dependiendo del calibre, pues miramos el volumen que vamos a administrar. Miremos que estos biseles de la aguja los podemos ver unos más grandes y otros más pequeños, casi notorios, no notorios, perdón. Y depende de estos calibres, debemos mirar cuál vía es la que vamos a administrar. ¿Listo? Para las subcutáneas se utilizan calibres 25-27, para la intramuscular 21-23, en algunas oportunidades 18, para la intradérmica son de calibres o biseles más pequeños, ¿cierto? Es muy importante saber que cada calibre de cada aguja viene identificada con un color, ¿listo? No reencapuchar agujas y desechar siempre en un contenedor rojo. ¿Qué es no reencapuchar? ¿Se acuerdan que les mostré acá que este es el capuchón de una aguja?
La aguja se debe desechar solita, sin el capuchón. Yo termino de administrar el medicamento y en un guardián debe ir desechado. Estos son contenedores rojos o guardianes que las agujas deben ir sin capuchón. Es muy importante. Si nosotros reencapuchamos, corremos el riesgo de punzarnos con estas agujas. Es un riesgo el que tenemos de pincharnos con una aguja ya usada. La vía de administración oral es la más común, la más usada, la más económica. El paciente debe estar consciente, preferiblemente en posición semisentado. No podemos administrar esta vía oral a un paciente inconsciente. No usar cuando la persona está con vómito, porque pues, esta vía no va a ser absorbida porque el medicamento va a ser expulsado con el vómito. Cuando el paciente está inconsciente, corre el riesgo de aspiración, de broncoaspirarse, y aquí va todo el proceso de registrar la administración y las observaciones en la historia clínica. Recordemos que la vía oral se maneja por dos vías. Esta, que es normalita, donde el paciente traga la pastilla, pasa la pastilla, y esta que es la sublingual. Debemos poner la pastillita debajo de la lengua. ¿Listo? Paciente traga la pastillita o la ponemos debajo de la lengua. ¿Qué ventajas tiene? Que no es invasiva, ¿cierto? Y bajo costo. Y muy importante, en pacientes inconscientes no debemos administrar medicamentos orales. Vía oral. La vía intramuscular. Entonces, ¿cuáles son las zonas de aplicación? En el área, deltoidea, que es esta área, el brazo. En esta área podemos aplicar una vía o una inyección intramuscular. En el área glútea, aquí en el área del glúteo, que es muy importante que el paciente, bueno, hay dos técnicas para aplicarla. Podemos aplicarla con el paciente de pie, pero esto solamente es para aquel paciente que no puede acostarse. Bueno, que de pronto está en una silla de ruedas y que lo levantamos un momentico con ayuda y descendemos el pantalón para exponer el área glútea y aplicamos la inyección. Si el paciente se puede acostar, se debe hacer mejor acostado. ¿Listo? Entonces, debemos dividir el área glútea en un cuadrante, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 lados. Y esta área se divide y lo vamos a aplicar en el área superior externa, como lo mostramos en esta imagen. ¿Listo? Es muy importante. ¿Qué ángulo utilizamos? Un ángulo de 90 grados, es decir, que va recta la aguja. ¿Y a dónde llegamos? La jeringa y la aguja recta, llegamos al área del músculo. Por eso su nombre, intramuscular. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta que hacemos una división imaginaria de este glúteo y aplicamos en el área superior externo, cuadrante superior externo. El otra área que podemos aplicar es en el vasto lateral, aquí en esta parte, en la parte del músculo vasto lateral. Podemos aplicar también. ¿Listo? Entonces, no siempre la intramuscular va en el glúteo. Un ejemplo para el deltoides, para el área del deltoides, es las vacunas. Hay unas vacunas que se aplican intramuscular y van en el área del deltoide. ¿Cuáles son los pasos? Obviamente no debemos suprimir la higiene de nuestras manos, el uso de guantes, la limpieza del área que vamos a punzar, el ángulo de 90 grados, inyectamos, aspiramos, debemos aspirar. Entonces, con la ayuda de la parte de la jeringa que nos sirve para ayuda, subimos el émbolo y aspiramos. Es muy importante que cuando esté aplicando en la parte intramuscular no debe haber salida de sangre. Si hay salida de sangre en la jeringa, está mal puesta la inyección. ¿Listo? Retiramos y punzamos el otro glúteo.
Es muy importante. Y lo que hacemos es presionar de forma lenta, no muy rápida, y administramos el medicamento. ¿Cuáles son los riesgos? Que no quede en el área muscular, nos quede más arriba, en la dermis, en el tejido subcutáneo, en la grasa, y podamos ocasionar un hematoma. Una lesión nerviosa. Es muy importante tener en cuenta que por esta área pasan nervios. Por eso es muy importante de forma imaginaria tener el cuadrante superior externo para aplicar esta inyección y no coger un nervio. ¿Listo? Y en algunas puede ocasionar dolor. Obviamente el dolor se ve porque estamos invadiendo, estamos rompiendo piel para administrar un medicamento. Preguntas hasta el momento con las vías. ¿Hay una pregunta? Yo tengo una pregunta. Señor. ¿Hay alguna restricción en cuanto a qué medicamentos se colocan en determinada parte? O sea, casi siempre se utiliza la zona de aplicación glútea. ¿Todos los medicamentos se pueden aplicar de pronto en la deltoide o en la vastrolateral? En su gran mayoría, esto depende del volumen del medicamento. Por ejemplo, si voy a aplicar un volumen de 5 ml, 5 cc, el área a utilizar es el área glútea, porque es un volumen de 5. Y hasta ahí aplicamos medicamento intramuscular, 5 cc, no aplicamos más volumen intramuscular. Ahora, en el área del deltoide o en el área del vasto lateral, son volúmenes de 3, de 2 ml. No sé si fui clara, si respondí su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta tercera área es la subcutánea. La subcutánea es un sitio de aplicación que lo podemos realizar en el abdomen, en la cara externa del brazo, en la cara anterior del muslo. ¿Listo? Estos son los sitios de aplicación de un área subcutánea. ¿Cuál es la forma o lo importante que debemos tener? Es la técnica en que realizamos el pliegue. Debemos hacer un pliegue. Entonces, este es el correcto. ¿Yo qué debo coger? Tejido subcutáneo, ¿cierto? No puedo coger músculo. Si yo hago un pliegue grande abarcando músculo, no voy a aplicar en el área subcutánea este medicamento que me ordenaron. Entonces, vamos a coger los deditos índice y pulgar y vamos a hacer el pliegue del área subcutánea. ¿Listo? Del área de grasita. La punción se realiza en un ángulo de 45 grados. Es muy importante tenerlo en cuenta que es un ángulo de 45 grados. ¿Y a dónde llegamos? Al tejido subcutáneo. Inyectamos lentamente el medicamento y no debemos hacer masaje después de la aplicación. ¿Listo? Este es el frente de un paciente que podemos aplicar en la cara lateral del brazo, en la parte del muslo, en el abdomen, dejando 5 centímetros del ombligo, ¿cierto? No lo vamos a poner, podemos ver esta imagen. Son 5 centímetros alrededor del ombligo, en la parte superior externa del glúteo también, haciendo el pliegue. Es muy importante que esta técnica subcutánea debemos hacer el pliegue y saber hacer el pliegue. Está indicado, estos medicamentos son para una absorción más lenta, está indicada como para los pacientes que se inyectan insulina o para los pacientes que usan un anticoagulante como la heparina. ¿Listo? El área subcutánea. Hay algunas vacunas que también se aplican subcutáneas. ¿Alguna pregunta con la técnica subcutánea? El área intravenosa o endovenosa, cualquier nombre está bien dicho. Entonces, este es una asistencia del auxiliar de enfermería. El área endovenosa lo hace la enfermera jefe.
ella es la que tiene el acceso a esta área endovenosa. Es una acción del medicamento inmediata porque va por el torrente sanguíneo. El auxiliar no canaliza, pero asiste a la enfermera. Es decir, que debemos preparar el equipo correcto, tenemos los 10 correctos, ¿cierto? Tenemos nuestro lavado de manos porque voy a asistir. Si yo no voy a hacer el acceso a la vena, voy a asistir a la enfermera, debo lavarme también las manos porque estoy manipulando los insumos que se van a utilizar. Se debe hacer un registro, el tipo de solución que se aplicó, el medicamento, la hora en la historia clínica. Esto es muy importante para todas las vías de administración. ¿Cuáles son los riesgos en esta vía? Que puede ocasionar una flebitis, inflamación de la vena. Puede ocasionar una extravasación, salida de líquido fuera de la vena, que es cuando de pronto vemos unos globos en la piel, por así decirlo, es que se extravasó, rompimos la vena y el líquido se salió fuera de la vena. Y una infección en el sitio de punción, que esto no debería pasar, porque yo debo utilizar mis elementos de bioseguridad y debo hacer un lavado de manos antes y después. Las infecciones se dan por la mala manipulación de los elementos y no utilizar un correcto lavado de manos, sino utilizar los elementos de bioseguridad. Esta infección del sitio de punción también es un evento adverso. Por eso digo que no debe ocurrir. Bueno, aquí para terminar la clase tengo esta imagen. Preguntas. ¿Quién pregunta? Profe, Nicolás, Señor. lo que pasa es que mirando lo que dice la jefe de enfermera o el jefe de enfermera es el médico que canaliza, entonces ¿por qué es tan común ver en cualquier centro hospitalario, clínico o médico que quien canaliza es un auxiliar de enfermería? Sí, sí, es correcto. Hay unas clínicas o hay unas áreas hospitalarias, hay unos hospitales o unos centros de atención que quien canaliza, quien administra medicamentos es el auxiliar de enfermería. Sí, lo hay. Sí, señor, es correcto. En áreas como de pronto UCIs, ya es el enfermero. En áreas de urgencias está el auxiliar de enfermería haciendo accesos venosos, como canalizar un paciente. Estos accesos venosos deben tener la técnica apropiada y, como lo dije en un principio, siempre debe estar bajo la supervisión del profesional de enfermería, ¿listo? Pero sí, es correcto, hay unas áreas de clínicas, hospitales, que el auxiliar de enfermería es quien canaliza al paciente, quien tiene el acceso venoso. Otra parte muy importante son la toma de laboratorios. En la toma de laboratorios es el auxiliar de enfermería de toma de laboratorios que viene y hace el acceso venoso, que no siempre es canalización, no siempre es para administrar un medicamento, viene, accede a la vena y toma su muestra de sangre para el laboratorio. Como hay otras clínicas que de pronto están en proceso de acreditación, porque sabemos que hay clínicas o hospitales que están habilitados, hay otros en proceso de acreditación, que pues fijan la atención en estos accesos venosos al profesional de enfermería. Y para resumir, tenemos las vías de administración y los ángulos para tenerlo como un poco más despejadito. Intramuscular, ángulo de 90 grados y llegamos al músculo. Subcutáneo, un ángulo de 45 grados y llegamos al área subcutánea. Intravenosa, un ángulo de 25 grados y llegamos a la vena, es el acceso venoso. Intradérmica, que es otra vía que no está plasmada porque es una vía donde es muy común realizarla de 10 a 15 grados. Llegamos a la epidermis y dermis, es muy superficial. ¿Para qué la utilizamos? Para hacer las pruebas de penicilina. Es muy común que se utilice para hacer unas pruebas de penicilina, queda una pápula
Una pápula es un área que queda de protuberancia donde administramos pequeña cantidad del medicamento de penicilina para mirar si este paciente hace algún tipo de alergia en el sitio de aplicación. ¿Listo? Entonces tenemos 4 vías de acceso: intramuscular, subcutánea, intravenosa, intradérmica. Y en las imágenes de la parte de abajo podemos ver los ángulos y las posiciones para coger las jeringas. ¿Listo? Mire que el personal está enguantado, está su área intradérmica que va en la epidermis. Esta se utiliza solamente para la administración de penicilinas o para hacer pruebas de un medicamento, para el área donde lo administramos, donde se hizo la pequeña pápula o vejiguita del medicamento aplicado solo en la epidermis. Si hace algún tipo de enrojecimiento, calor, de pronto salió un poquito de rash, para mirar que no haya alergia a este medicamento. ¿Alguna pregunta? Profesora, Señor. ¿escucha? Buenas noches. Sí, claro. Buenas noches. Si en una intradérmica profundizo mucho, ¿hay algún efecto adverso o se pierde el efecto del medicamento o algo así? No, no, señor. Lo único que corremos el riesgo que el paciente de pronto sí era alérgico porque estamos haciendo una prueba de alergia, ¿verdad? Corremos el riesgo que el paciente, entonces ya nos vamos un poco más abajo de la epidermis, la dermis, ¿verdad? Entonces, sería como un riesgo. El efecto del medicamento no, lo único es que no podremos hacer una visualización de la alergia, ¿sí? Tendríamos que aplicarla en otra área donde me quede la pápula, me quede la administración superficial y ver qué sucede con esa administración. Pero que sea riesgoso, no. Es fácil aplicarla, es tener el ángulo, es la aguja va pegadita bien a la piel, a la epidermis, y se inyecta, se introduce, se lleva el medicamento y es una mínima dosis. Es una mínima dosis. Muy importante, algo que se me olvidó decirles y lo pasé, es que siempre el bisel, ¿recuerdan la diapositiva que les mostré del bisel? De los biseles de las agujas. El bisel va siempre hacia arriba. Por ejemplo, en esta intradérmica, el bisel siempre va hacia arriba. Obviamente, cuando el líquido sale, pues hacemos la papa. Y en la subcutánea, el bisel va hacia arriba. ¿Listo? Intramuscular, ya pues obviamente es un ángulo de 90 grados diferente. ¿Preguntas? Bueno, entonces, bueno, me pasé 4 minuticos, pero pues es un tema muy bonito, es un tema del área ya clínica. Hemos abordado un módulo importante en su formación, que es la administración de los medicamentos, ¿cierto? Que ya nos vemos hacia el área clínica, que ya es lo real de administrar un medicamento por las diferentes vías. Aprender las claves o los principios básicos para llegar a administrar un medicamento. Entonces, siempre tenemos en cuenta que prima la seguridad del paciente. Es lo primordial en esta administración de medicamentos. O con lo primero que dije, no es administrar medicamentos por administrar. Es muy importante saber qué, cómo y cuándo vamos a administrar un medicamento. Y la orden médica es muy importante. Son situaciones, son casos específicos en los que se comete un evento adverso. Y los eventos adversos se cometen porque no tenemos claro uno o porque omitimos los correctos. Muy importante también tener la bioseguridad. Yo debo lavarme mis manos con los correctos, el tiempo adecuado de lavado de manos. Debemos utilizar los elementos de bioseguridad.
Me estoy protegiendo como personal de salud y estoy protegiendo al paciente. Bueno, chicos, veo que son puros muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna Recuerden, razón en especial para que el bisel tenga una posición al inyectar? sí, señor. Estaba hablando con el micrófono cerrado, qué pena. Sí es muy importante que el bisel en la intradérmica y la subcutánea esté hacia arriba. ¿Por qué? Porque en la intradérmica debo hacer la pápula. Si el bisel está hacia abajo, no se me va a hacer la pápula. ¿Listo? Y en la subcutánea debo llegar al tejido subcutáneo. Como ustedes vieron en la imagen, en las imágenes del subcutáneo, sigue el muscular. Si yo pongo el bisel hacia abajo, puedo llegar a que ese medicamento se vaya hacia el tejido muscular y la administración debe ser subcutánea. Entonces es muy importante que el bisel vaya hacia arriba. En la parte endovenosa, en la parte de la vena, también es muy importante que el bisel vaya hacia arriba. Rompemos la piel, rompemos la vena y de una vez por ese bisel va a salir el fluido de sangre. Y ahí nos vamos a dar cuenta que ya estamos en el área endovenosa. Freddy tiene una pregunta. Muy buenas noches. Qué pena, hace 3 minuticos acabé de ingresar. Me gustaría conocer su nombre primero que todo. Mi pregunta es la siguiente. O- Nosotros podemos suministrar medicamentos, ya que pues trabajamos en vehículos de emergencia sin orden médica. Hola, Freddy. Mucho gusto. Mi nombre es Lady Diana Navarro Celis. Soy enfermera profesional. ¿Trabajan en ambulancias? ¿Trabajan en qué trabaja, Freddy? Sí, soy paramédico de una ambulancia. Difícil porque, bueno, al ser paramédico tienen ustedes otros estudios, ¿cierto? Tienen otras capacidades o otros rangos para poder llegar a administrar medicamentos. Obviamente prima la vida de un paciente, ¿verdad? Estamos como entre una balanza. Prima la vida de un paciente, lo hago, espero a llegar a un área asistencial. Si no tengo orden médica, el paciente está consciente, ¿cierto? Porque eso lo hablamos en la charla también, en la clase. El paciente está consciente, yo puedo preguntarle, indagar si sufre alguna alergia, ¿cierto? Podría administrar ciertos medicamentos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hablamos de la vía oral, perdón. El paciente tiene un dolor fuerte, podemos administrar un acetaminofén, si el paciente está consciente, como lo hablamos. Pero ya entra algo de ética, ¿cierto? Ya entra como el paralelo de que espero a llevarlo a un área asistencial, ya entra en que si yo estoy lejos de donde voy a llevarlo, el paciente se me puede morir, pero pues es algo muy complicado en administrar un medicamento sin una orden médica. En mi caso, como profesional, le diría que no. No es recomendable administrar un medicamento a un paciente sin una orden médica, porque pueden suceder muchas cosas. El paciente tiene alergia, de pronto no utilizamos la vía correcta, el volumen correcto, la dosis correcta, ¿cierto? Entonces, no sé en su área como paramédico, eh, ¿qué experiencias ha tenido? Experiencias muchas, eh, pero yo me abstengo pues, en las emergencias que atiendo, pues no estoy tan lejos del hospital. Estoy lo más lejos son 10 minutos, 15 minutos. Lo Sí, digo porque es que hay un instructor, incluso, eh, y es instructor de primeros auxilios,
de un cuerpo de bomberos y él manifiesta lo siguiente: yo llamo a un médico y le pido que me dé la autorización médica. Yo he contradecido eso siempre porque escrito está, me enseñaron a mí. Sí, señor, y así. Pasa algo, pasa algo con ese paciente y el médico me dice, ¿dónde le dio la orden? No, es que yo lo llamé, sí, usted me llamó, pero yo no le dije nada. Entonces a eso voy, ¿sí? Ya usted como enfermera profesional, que es mucho más avanzado y prácticamente aquí en Colombia ustedes son los que son paramédicos, nosotros somos APH. eh, entonces a eso voy, porque el decir de él es que se pueden aplicar. Yo siempre me he mantenido en no y en mis capacitaciones, porque pues soy instructor a veces de primeros auxilios en mi institución. Entonces mantengo el no aplicar medicamentos sin una orden médica. Es correcto, Así lo sé. Sí, yo incluso tengo un curso de trauma con la escuela militar y aún así me abstengo a veces de hacer procedimientos invasivos. Solo lo hice una vez por una persona que tenía una alergia por picadura de abejas y pues se le estaba cerrando la vía respiratoria y pues metí una cánula de Guedes para poder llegar vivo. la vida a ese paciente, lo que hablaba Freddy, sí lo dijimos, se le fue la señal a Freddy, lo dijimos en el transcurso de que no puedo sin una orden médica escrita, y lo que dice Freddy es cierto, lo que está escrito, escrito está, porque es la palabra del médico contra la mía cuando yo se lo pregunté por teléfono o él me lo dijo de forma verbal. ¿Listo? Entonces, Freddy se nos fue, pero pues la experiencia es la que nos va dando el día a día, el camino, y mire que él salvó una vida con una cánula, no fue una administración de medicamento, pero salvó una vida. Entonces es muy importante, sin orden médica, administrar un medicamento. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? O podemos, no sé cómo les pareció la clase, les aclaré dudas. Recuerden que el módulo está habilitado el día miércoles 8 de octubre. Miércoles 8 de octubre está habilitado el módulo. Y algo más que les quería alimentar que me dijeron, espérame ya un momentico, acerca de un trabajo. De un trabajo que tienen del módulo 2, que ya está el trabajo montado, algo que me indicaron, el trabajo del módulo 2, el trabajo final. Jefferson. Perfecto, no, que lo que pasa es que, mira, ya veo que no es el único que ingresó ahorita a las 7, sino Casi no que- se le escucha, Jefferson, qué pena. profe, sino que acá observando no soy el único que ingresó a las 7, que fue a la hora que nos mandaron el link, pues, del grupo de WhatsApp. ¿Hay otra clase? No, no, señor, estamos en esta clase de 6 a 7 del módulo 3, la primera clase. Conmigo, que ya pues la damos por terminada si no tenemos preguntas, Jefferson. No sé qué otra clase tengan ustedes, conmigo es de 6 a 7. Módulo 3, la Ok, clase 1. profe. Entonces, de pronto, si me podría colaborar, porque veo que no soy el único que nos dieron el link tarde, hablando de pronto con las auxiliares que nos mandan los links y eso, que nos colaboren dando la información a tiempo. Por favor, profe, y qué pena con eso. No, señor, tranquilo. Sí, señor, yo lo comento, que les envíen el link a tiempo para que obviamente se puedan conectar y todos podamos escuchar desde el inicio la clase. Claro que sí, Jefferson. ¿Listo? Gracias, profe. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho el estar aquí presentes. Nos vemos en una otra oportunidad. Voy a continuar con el módulo 3 en las clases que pues son de mi competencia. Que tengan buena noche, que estén muy bien. Jefe, una pregunta, jefe. Qué pena. Señor, tranquilo. Jefe, ¿por qué nos cambiaron los horarios primero? No, Porque es que nosotros recibíamos clase a las 7 de la noche. no sabría decirle. Sí, Sí, porque nosotros mentira, recibimos. no, mentira, Freddy, sí. Yo estoy iniciando el día de hoy, es más, estoy un poco retardada, tengo un compromiso a las 7 de la noche y solicité que si podía la clase recibirla de 6 a 7.
Sí, Sí, miento. jefe, exacto. A mí me mandaron el link a tiempo, Ok. pero resulta y acontece que yo tengo compromisos y pues por eso, o sea, llegué Ah, tarde. Entonces, listo. o sea, Que si no, prácticamente me estoy perdiendo toda la clase porque sí, pues nos cambiaron los horarios, no nos avisaron con tiempo, nos mandan un link y solo en el link dicen que a las 6 de la tarde, más no nos informan que van a cambiarlo eso. Normalmente uno ve el link y dice a las 7, pero yo tengo unos compromisos y por eso prácticamente perdí casi toda la clase. Deberían entiendo. informarnos por un medio de un audio o algo, que se van a cambiar los horarios o eso para que por favor nosotros estar pendientes y de pronto nosotros poder modificar y con tiempo, porque es que Con tiempo. ya le digo a qué hora nos mandaron el link. Espéreme un momento, por favor. Tranquilo, sí, señor. Sí, entiendo. Yo solicité, Mire, pero el link nos mandaron a las 4:35, o sea, una hora y media para eso. Yo no puedo aplazar los compromisos que yo tengo porque yo trabajo y no, o sea, nos avisan con una hora de anticipación, eso nos queda muy difícil a nosotros. Avísenos con tiempo para nosotros también podernos programar. listo, Porque Freddy. es los otros módulos son muy importantes también, pero los otros yo los tengo en conocimiento. Esto también tengo conocimiento de muchas cosas, pero es uno de los que más me quiero enfocar para poder ejercer muchas cosas. Pero entonces me pierdo Listo. la primera clase porque nos informan muy tarde los cambios de clase. Por favor, entonces, para que lo tengan en cuenta. Creo que Listo. hay uno de CELAT ahí, entonces Sí, para que está. lo tengan en cuenta. Entonces, yo lo hablo y miro, como les dije, fue una Sí, solicitud sí, que no hay ningún problema. Si hay miramos. momentos en que ustedes puedan cambiar las clases, listo, pero infórmenos con tiempo, no nos informen con una hora y media de anticipación, porque ya nosotros también tenemos unos compromisos y Claro, pues nos queda difícil cambiar el esquema, ¿sí? esquemas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Listo, Freddy. Con gusto, sí, señor. Lo Vale, informaré. jefe. Tenemos. Bueno, listo, Freddy. Gracias por la participación de todos. Gracias por estar atentos. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan buena noche y que tengan buen fin de semana. Pues ya nos queda domingo. Que estén muy bien. Muy buenas noches para todos y gracias, profe, excelente clase. Sí, tendremos en cuenta las recomendaciones. Sí, es verdad que de pronto no nos hizo mucha énfasis en el cambio de horario. Vamos a mirar de pronto qué podemos hacer, ¿sí? Para la próxima, pues tenerlo más presente y mirar de pronto esta clase, quienes no pudieron aprovecharla para replantear de pronto qué podríamos hacer para que no Sí, pierdan claro, claro, este sí, para espacio que. con la profe. Sí, señor, sí. Se puede mirar qué Vale, podemos sí, señor. hacer. Muchísimas gracias, jefe. ¿Con quién tengo el gusto de celar, por favor? Con Esteban Betancourt. Juan Esteban, mucho gusto, Freddy Velázquez. Juan Esteban, otra cosita, de pronto pedirles, por favor, que las clases sean subidas a tiempo. Nos están subiendo las clases grabadas a final de módulo, ¿sí? Entonces, muchas veces uno va a entrar a la clase para mirar y de pronto a tomar apuntes o otras situaciones o responder de pronto los trabajos, las evaluaciones que nos dejan en la plataforma, pero las clases las están subiendo es al final del módulo. Entonces, yo creería que como sugerencia, para que se lo sepan a Gesaín, que clase terminada, por decir, el día lunes la suban a la plataforma para nosotros tener la semana y podernos ir también organizando, porfa. Ah, listo, dale, perfecto, sí, lo tendremos ahí en cuenta. Voy a hacer la observación. ¿Listo? Vale, muchísimas Bueno, gracias, una feliz noche, Dios me los bendiga. muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias, jefe. Gracias a Gracias. todos por asistir. Estén muy No, bien, hasta luego. muchas gracias. Hasta luego.